Saludos, feliz año nuevo 2022 y bienvenidos una vez más al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones en plena naturaleza. Puede que me veáis a lo mejor moviéndome con la cámara porque estoy en una zona donde pues hay muchos árboles. Me encuentro en la isla del Val, en Alcalá de Henares. Muchas veces he desde aquí compartido la palabra de Dios, pasajes, y ahora el sol se está moviendo y como tengo los árboles, si da detrás del árbol se ve como un sol. La palabra que hoy os quiero compartir la he titulado La verdadera historia de los magos que vinieron del Oriente para ver al niño Jesús. Estas navidades he estado haciendo diferentes vídeos sobre la Navidad y me vino a la mente compartir esto, ¿no? Por lo que vemos muchas veces en los belenes que se ponen ahí, ellos dicen los Reyes Magos, pero realmente eso no lo dice la palabra de Dios. O sea, hay muchas cosas que tenemos en la palabra de Dios que vienen de tradiciones, de costumbres antiguas, pero una cosa es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y otra cosa son las tradiciones que se añaden a la palabra de Dios, ¿no? Si a un litro de leche de vaca recién ordeñada le añadimos agua, 250 centímetros cúbicos, pues ya no es leche pura, ya no es leche, es una leche adulterada. Entonces, cuando a la palabra de Dios le quitamos o le añadimos, pues ya no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios adulterada, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tampoco a lo mejor tienen que ver con la salvación de una persona, pero que están ahí, las vemos, y los que tenemos un conocimiento de Dios, pues sabemos de dónde viene eso, ¿no? Porque leemos la Biblia. En Juan 8, 31, 32 podemos ver como una ocasión Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También Jesús, cuando habló que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque sale de su corazón, le dijo en Marcos 7:13 que ellos habían invalidado con sus tradiciones la ley de Dios. Y vemos también en otro pasaje de la Escritura, que a mí me llama mucho la atención, que lo voy a buscar, que está en Lucas capítulo 10, verso 25-26, cuando vino un intérprete de la ley a Jesús, quería probarle, y dice aquí, se levantó y dijo para probarle, en el pasaje 25, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces siempre que tengamos que ver algo, nos digan o nos enseñen o venga una doctrina, ¿qué dice en la palabra de Dios? ¿Cómo leemos? Es muy importante eso, ¿no? Porque el apóstol Pedro, en capítulo 1 de su primera carta, del 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, toda doctrina, todo pensamiento, costumbre, idea que alguien nos traiga o veamos o nos muestren, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ir a la fuente, a la palabra inspirada por Dios. Aquí está la verdad, en el Evangelio de Jesucristo y todos los libros de la Biblia, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, a la hora de analizar las cosas, teniendo como referencia la luz de la palabra de Dios, vamos a poder conocer la verdad de Dios. Entonces, la verdadera historia de los magos de Belén, aquí vamos a leer lo que dice la Biblia. Sobre la visita de los magos al niño Jesús se habla en el capítulo 2 de Mateo. También en Lucas tenemos, pero no habla de los magos, cómo se produjo el nacimiento de Jesucristo y cuando los ángeles se le aparecieron a unos pastores que estaban cuidando el ganado. Y estos vinieron al ver al niño Jesús. Después también está en Lucas capítulo 2, que María, después de tener el niño, estuvo 7 días purificándose y al octavo le circuncidaron. Tuvieron un encuentro, por decir una manera, con Simeón, que era un justo y piadoso, que servía al Señor con todo su corazón, y también de Ana la profetisa. Después María, de que el niño fuera circuncidado y presentado en el templo, tuvo que permanecer purificándose de la sangre 33 días. Esto está en Levítico 12. Es muy amplio lo que tendría que decir, entonces voy a tratar de decirlo lo más rápido y así más claro, ¿no? Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra en Mateo 2, que es donde nos muestra el relato de la visita de los magos, que va del 2:1 al 2:12. Y aquí la palabra de Dios dice que nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice que vinieron del oriente. Si esto es Israel,
el oriente es el este, después está el norte, el sur y el oeste. Y entonces el oriente, por lo que vemos en diferentes pasajes de la Escritura, ahí lo podemos ubicar entre la zona que está entre el Tigris y el Éufrates, que está pues Padán Aram, está Mesopotamia y Caldea, y también la zona de Siria, que durante el Imperio Romano y diferentes épocas de la historia bíblica vemos que tenía pues el control de esa región. El oriente, entonces vemos que abarca un poco el noroeste, el este y el sureste hasta Arabia. Y de ahí, de esa zona, la palabra de Dios nos va arrojando luz, ¿no? Por ejemplo, cuando Jacob huyó de su hermano Esaú, se fue a Nacor, que era la tierra de su madre Rebeca, cuando Abraham mandó a su siervo que fuera a buscarle mujer para Isaac. Entonces él ahí estuvo con Labán. Y dice ahí la palabra de Dios, lo vamos a ver, esto está en Génesis 29, capítulo 1. Y dice aquí la palabra de Dios. Voy a buscar algunos pasajes, porque esto en la Biblia vemos diferentes. Dice Génesis 29:1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Después aquí dice que... Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas, ¿no? Él después se acaba casando con Raquel y con la hermana de esta, con Lea, ¿no? Pero entonces vemos que él está ahí en Harán. Y cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Calderos, que está en Mesopotamia, vino y se quedó con su padre ahí en Harán, hasta que después murió el padre y vino a la tierra que Dios le había mostrado. Entonces, hasta que después murió su padre y vino a la tierra que Dios le había mostrado de Canaán. Hasta que después murió su padre y vino a la tierra que Dios le había mostrado, que era Canaán. Entonces vemos que la zona esa de Harán, toda esa parte oriental de Israel. Vamos a Job, en el capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios nos muestra que Job era más grande que todos los orientales. Y después en Gedeón 6:33, ahí nos muestra que cuando vinieron a atacar al pueblo de Dios, lo voy a buscar porque aquí hace 3 grupos, nos habla de los amacelitas y también de los, he dicho, jueces 6:33, dice, después dice aquí en el 33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Pasando, ¿no? Podemos entender que tuvieron que cruzar el Jordán. Entonces, todas estas personas que eran de ahí entraron en el territorio de Israel para querer, pues eso, llevarse todo lo que tenían, animales, y bueno, llevarse cautivos, como solían hacer, y vemos aquí en la palabra de Dios. Y dice aquí en el capítulo 8, en el 10, y Zara y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Entonces la palabra de Dios nos va ubicando en diferentes pasajes, como cuando vemos en la vida de Salomón en 1 Reyes 4:30, que dice que él era más sabio que todos los orientales, que los egipcios y los hijos de este y del otro, ¿no? Entonces la palabra de Dios, por lo que yo veo en el enfoque que nos muestra, tampoco eran personas que venían de muy lejos, sino de esas regiones de ahí, que también era Abraham, que era de, como he dicho, de Ur de los Calderos. Entonces, volviendo al capítulo 2, aquí dice que vinieron unos magos. Mirando atrás a mi pasado católico, ahora soy cristiano evangélico, pues había muchas cosas que yo, pues me las habían transmitido mis abuelos, mis padres, y las creíamos porque no leíamos la Biblia.
La diferencia está cuando uno, he comentado al principio, lee la palabra de Dios, conocer la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces aquí dice que vinieron unos magos. No está diciendo, en primer lugar, que eran reyes. No lo dice la palabra de Dios en ningún lado. Eso para darle más, resaltar más esto y hacerlo así de una manera pues más grande, más importante, más relevante, pues en la tradición se le añadió 3, porque como ofrecieron oro, incienso y mirra, pues ya tuvieron que ser 3. Aquí tampoco dice si vinieron en camellos, en caballos, en asnas, en mulas. O sea, en aquellos tiempos era el transporte que había, camello, las mulas, asnas, caballos. Entonces no va a ser un coche, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por decir una burrada. Era, pues, no lo dice la Biblia, pues pensamos que vendrían en ese tipo de transporte que se utilizaba, y ahora también los nómadas, ¿no? Con camellos y todo. Esto lo tenemos, entonces vemos Esdras capítulo 1, del cautiverio, conforme a lo que había profetizado y estaba escrito el profeta Jeremías, que regresaran ahí, ¿no? Mago, del griego es magoi, que tiene la idea de astrólogo, pero esta a su vez viene de un lenguaje antiguo persa, seguramente cuando estaban dominando ahí al pueblo de Israel, que es Magab, M-A-G-A-V, ¿no? Que quiere decir grande. Entonces eran personas, ¿no? Que por su sabiduría, conocimiento de las cosas, vemos que eran tenidos como grandes sabios, ¿no? En la Biblia vemos que hay sabios, magos, que siempre se pone primero, en primer orden, a los magos. Están los astrólogos, están los caldeos, están los videntes, están los hechiceros, como cuando los hechiceros de Faraón quisieron hacer lo mismo. Moisés, cuando su vara la convirtió en una culebra, ¿no? Y al final lo pudieron hacer porque tienen ese poder del enemigo, pero la vara que Aarón arrojó se comió a las culebras de los hechiceros, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes campos, nombres, y cada uno pues tiene de estos grupos, pues se caracteriza por cosas particulares, ¿no? Mago puede ser aquella persona que tiene un conocimiento, que conoce los tiempos, indaga en ellos, ve las señales del cielo. Son personas que también pueden ser, ¿no? Que traen palabras, pero en la palabra de Dios vemos en diferentes pasajes que dentro de los sabios, porque he dicho del persa que es grande, personas grandes en conocimiento de los tiempos, las señales, predecir, poder interpretar a lo mejor un sueño. Esto lo vamos a ver en Daniel capítulo 2, aquí, cuando tuvo un sueño Nabucodonosor, dice aquí en Daniel 2, verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y dice aquí, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Hizo llamar. Entonces aquí vemos, ¿no?, que hay diferentes grupos de personas que hacen cosas pues distintas, ¿no? Si no, diría, mandó venir a los magos, pero a veces los engloba dentro de los sabios. Y después en el capítulo 4 de Daniel dice aquí, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y dice aquí, 6, por eso mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que nos mostrasen la interpretación del sueño. Y dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y le dijo el sueño, pero solo pudo ser a través de Daniel, que Dios se lo reveló a Daniel. Pero primero, dentro de todos los sabios, engloba a estos grupos, ¿no? Como he dicho, ¿no? Astrólogos de los astros, adivinos, todas estas prácticas que vemos aquí, que había en esos pueblos, en la ley que Dios le dio a Moisés, en Levítico 17, nos muestra que el pueblo de Dios no podía hacer eso y había que matar a esas personas que practicaban estas cosas. Vemos que tanto José como Daniel pudieron interpretar el sueño, uno al faraón y otro a Nabucodonosor, porque Dios se reveló por medio de la palabra de Dios de José en Génesis capítulo 41,
aquí cuando está para interpretar el sueño del faraón y dice, he movido un poco la cámara para que el sol me siga dando aquí y así también puedo hacer bien la lectura. Entonces, en la vida de José vemos que él interpretó el sueño de Faraón, pero Faraón, dice la escritura, quiso llamar a todos los magos, y esto está en Génesis 41, y dice aquí el verso 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el de Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, ¿no? Entonces están limitadas las personas, los magos, lo que vemos aquí, están limitados por el Señor. Hay un pasaje de la Escritura que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, nos habla de un mago, suele dar también una interpretación de profeta, una persona que habla, ¿no? Que trae una palabra profética, de parte en los hombres de Dios, de parte de Dios. Y dice aquí, cuando ellos fueron a navegar a Chipre, llegaron a Salamina, en el verso 5 de Hechos 13, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Aquí se relaciona mago con falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y vemos, ¿no?, como el apóstol Pablo en el pasaje 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces vemos, ¿no?, que aquí le llama hijo del engaño y del diablo, porque detrás de todas estas prácticas que he comentado, agoreros, adivinos, ahí está el diablo, ¿no? Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces vemos aquí que estos magos pues eran personas conocedoras de los astros, sabios, y dice que ellos cuando llegaron a Jerusalén no sabían ellos dónde tenían que ir. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su casa, su parentela, su tierra, y a la tierra que él le mostraría. Y vemos como Dios muestra a veces el lugar donde tiene que ir uno, pero ellos aquí, como vamos a ver ahora, dice, preguntaron, ¿no?, cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos ahí sabían que era el rey de los judíos, el que iba a nacer, el Mesías, el ungido. Sabían que era, pero dice aquí que no sabían que era Belén, porque ellos no tenían la palabra profética, como he dicho antes, que la palabra profética más segura que tenemos es la relación de la palabra de Dios, y Dios en su palabra, cuando preguntó, cuando todos ahí se dice que, el pasaje 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o Mesías, el ungido. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿no? Es el pacto que Dios había hecho con el rey David. Y aquí esto es una profecía del profeta Miqueas, que está en el capítulo 5, verso 2. Entonces ellos ahí tenían, sí, la palabra profética, tiene que ser de Belén. Entonces los magos que vinieron no tenían esta palabra profética, simplemente habían visto una estrella, aquí no dice si Dios se la mostró o si un ángel le reveló, como cuando vemos en Lucas 2, aquí vemos que le da el lugar a los pastores. Claro, los pastores eran del pueblo de Israel y Jesús vino a los suyos, ¿no?, como dice en Juan 1:11. Entonces aquí, cuando vemos, por ejemplo, el relato de los pastores, dice en Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí ya hay información, estaba en pañales y estaba en un pesebre, lo mismo que dice aquí en el capítulo 2, unos pasajes más atrás, en el 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay que tener en cuenta que estamos leyendo la palabra y Dios, Jesucristo, y Dios envió a su Hijo, Jesucristo vino a través de los judíos, del pueblo de Dios, de Israel, de Abraham y del rey David. Entonces vemos que ellos tenían sus leyes y sus costumbres, y la mujer, cuando nacía el niño, tenía que estar 7 días purificándose, y al octavo circuncidaban al niño. Esto está en Levítico capítulo 12, que nos muestra los tiempos que tenían que guardar para purificación, si era un niño o era una niña. Si era una niña, 2 semanas más. Entonces, ellos ahí, después de estar 7 días al octavo, lo circuncidaron. Y ahí en el templo es cuando se encuentran con un varón que era justo y piadoso, Simeón, y también con Ana, la profetisa, ¿no? Entonces vemos ahí las personas que vieron al niño Jesús. Y ellos después, los pastores, fueron para comprobar lo que le habían dicho los ángeles, y efectivamente allí vieron al niño Jesús. Entonces, los sabios que vinieron no tenían pues ese conocimiento. Podían haber recibido una revelación de Dios. Esa estrella, como ellos dicen, dice aquí, hemos visto, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces Dios ahí hizo una señal sobrenatural para guiar a unas personas que vinieran a Jesús para ofrecerle presentes. Y estas personas eran magos, que no se sabe ni el nombre, ni el color de la piel, ni si venían en camellos, en asnos, en caballos, o sea, no se sabe el número que eran. Pero aquí dice que eran magos, ¿no? Que o sea, habla en plural. Y dice, ¿no?, que después Herodes dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto pues es toda una mentira, porque Herodes había matado hijos, esposa, y fue el rey más sanguinario que hubo, y cualquier persona que le podía hacer sombra en el reino, la mataba. Entonces él, como vemos aquí después, unos pasajes más adelante, cuando se vio burlado por los magos, mandó matar a los niños de Belén y sus alrededores de 2 años, según él había indagado, o sea, hasta los 2 años. Entonces vemos que era una persona que en realidad veía a Jesucristo, cuando dijeron los magos, el rey de los judíos, pues alguien que le quería, pues era una amenaza para su reino. Otro hecho muy relevante dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, pues vemos aquí que los magos, otro hecho muy relevante, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, al niño con su madre María. Aquí está hablando en el pasaje 11 que los magos entraron en una casa, no en un pesebre. Entonces hoy vemos en los belenes que se hacen, siempre ponen a los magos también ahí, ponen al ganado, al niño, a un ángel, ahí ponen una representación de todo ahí, ¿no?, en el pesebre. Pero ellos entraron en una casa, un poco por lo que he dicho, ¿no?, que la purificación de la mujer, ahí no podía entrar nadie, estar con ella, lo que es que viene de afuera, de pueblo judío. Está después los 33 días que tiene que estar en purificación de la sangre, y bueno, pues a veces no se da una interpretación que esto pudo haber pasado como 2 años, 1 año y pico, por lo que vemos aquí en la palabra. En Lucas vemos en el capítulo 2 que después María, y de cumplir con la ley de Dios, eso es la purificación y todo, dice aquí en 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él.
Entonces vemos que después de haber cumplido con todo, entonces esto nos puede dar una idea que a lo mejor estuvieron ahí como 2 meses, y ahí pues quienes dicen que hasta 1 año y pico. Entonces ahí transcurrió un tiempo y no podemos determinar cuánto, ¿no? Pero aquí nos señala después de cumplir con la ley, y cumplir con la ley eran los 7 días de purificación, era la circuncisión del niño y después guardar 33 días. Y aquí en Mateo dice así, que los magos al entrar en la casa nos relata lo que vieron, y dice aquí que vieron al niño con su madre María, con su madre, menciona solo a María, y postrándose lo adoraron, o sea, adoraron al niño Jesús, ¿no? En Apocalipsis, el apóstol Juan estaba recibiendo la revelación de Dios a través de un ángel, pues él se postró para adorar al ángel. Esto está en el pasaje 8 del capítulo 21, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces en la Biblia hay muchos pasajes, muchísimos, que nos muestran que solo hay que adorar a Dios. Y entonces los magos adoraron no a la Virgen María, sino al niño Jesús. También vemos lo que le ofrecieron, ¿no? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí podemos ver en el oro pues la realeza de Jesucristo, que era un rey, apunta hacia su santidad. Vemos también, podemos ver en el incienso, pues ese olor grato que subía ahí en el templo de Dios, cuando estaba el tabernáculo, cuando estaba también el templo, pues que Jesús vino a dar su vida en olor grato por la salvación de todo el mundo. Él vino para agradar a Dios, para hacer su voluntad, y con su obra redentora, pues es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que los que nos salvamos somos olor grato a Dios. Pues es un olor grato a Dios, y la mirra la vemos en la vida de Jesús cuando después, bueno, antes hay un pasaje en la Escritura que está en Marcos que dice que a Jesús le ofrecieron vino con mirra cuando estaba ahí en la cruz y no lo quiso tomar, y después también cuando Nicodemo estaba preparando los compuestos para la sepultura de Jesús, que los cuerpos, pues eso, le echaban pues una serie de compuestos, hierbas aromáticas por el cuerpo, y ahí dice que menciona la mirra. Vamos a verlo y así ya lo tenemos más claro. Dice aquí, vamos a ver en la sepultura, Jesús es sepultado, y dice en Juan, también Nicodemo, esto está en el pasaje, esto está en el capítulo 19, verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, ¿no? Que es lo que se echaba por los difuntos. Entonces ahí vemos cosas, ¿no?, que nos hablan en la vida de Jesús, ¿no?, que era el Hijo de Dios, que era hecho hombre, pero que también esta persona, Jesús, en su vida, era una vida, ¿no?, que iba a sufrir, a pasar momentos muy difíciles. A ver, estos presentes que ofrecieron los Reyes Magos podemos ver un poco lo que he señalado, ¿no?, lo que representa la vida de Jesús para el mundo, ¿no? Y aquí es muy curioso, cuando estamos en el capítulo 2, en el 12 dice, el siguiente pasaje, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, siendo avisados por revelaciones de sueños. Entonces hubo una revelación de sueños con ellos, y Dios también a través de un sueño les pudo haber mostrado una estrella y que tenían que seguir la guía de la estrella, ¿no? Porque como eran sabios, entendidos en conocer los tiempos, las señales, pues Dios les iría mostrando después, a lo mejor poco a poco, como aconteció cuando llegaron ahí a Jerusalén, pues Dios quería que hubiera un testimonio de que venían unas personas importantes a preguntar por el rey de los judíos para dejar un registro sobre la venida del Mesías también. Entonces Dios a veces no muestra todas las cosas o no hace todo de un tirón, sino que va dando señales, mostrando cosas así en intermitentes, ¿no? Como vemos en la revelación de la palabra de Dios, que Dios en Génesis
12 llama a Abraham, a través de él forma una nación, después 1000 años más tarde a través de David Dios hace un pacto con él, que de su linaje vendría el Mesías y ocuparía su trono eternamente. O sea, vamos viendo, ¿no?, a través de la palabra de Dios una unión, pero que no es siempre seguida, sino que Dios en diferentes momentos y etapas de la historia que él cree conveniente, pues ahora aquí toca hacer esta señal o mostrar estas cosas. Entonces en la vida de los magos lo estamos viendo, ¿no?, como Dios aquí le está hablando a ellos en sueños, por revelación. Lo vemos también, esta revelación, como Dios la hablaba a José. También vemos la visión que tuvo Jacob de la escalera, bajando y subiendo ángeles. Y vemos aquí también, en el contexto inmediato y cercano a los magos, vemos en el pasaje 13, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor le dio en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño de tu madre y huye a Egipto, permanece allí hasta que te diga. Y en el pasaje 22, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero siendo avisado por revelación de sueños, se fue a la región de Galilea, que era donde ellos estaban. Parece ser que este hermano de Herodes que estaba allí, el de Galilea, no era tan sanguinario como el de... Estamos viendo aquí como el Señor, por medio de sueños, los ángeles le están mostrando la voluntad de Dios para con José, ¿no? Y esto pues lo podemos pensar que también ocurrió en realidad en el pasaje 12 de los magos, y ellos ahí, pues Dios en ese trayecto y todo va mostrando la información y diciendo lo que Él tiene preparado para cada etapa del viaje, ¿no? Dios no nos da una luz para hacer todo un recorrido, sino que según vamos caminando en la fe, la luz que tenemos de Dios, de su Espíritu Santo, nos va alumbrando el camino que tenemos por delante. A veces Dios sí nos muestra cosas que vemos de lejos, pero en nuestro día, cada día, tenemos que caminar con la luz que tenemos de Dios, que adquirimos en su palabra, y también con las cosas que Dios nos va mostrando a través del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Sino que estamos pasando por etapas donde la carrera que tenemos por delante hay piedrecillas, hay etapas más duras, otras que son pues como vamos en llano, de maravilla, y así es la misma vida, ¿no? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, en Juan 16:33, ¿no? Entonces eso es lo que Dios tiene para nuestra vida, que con la luz que tenemos de Él, a través del Espíritu Santo, su palabra, y la que recibimos cada día, podemos ir caminando y superando cada etapa. Y esto es un poco lo que vemos en la vida de los magos. Entonces, la verdadera historia de los magos, primero, que no dice que eran reyes, no dice cuántos eran, ni de si era blanco, negro, color, tampoco nos muestra si venían sobre camellos, caballos, asnas o mulas, o sea, no dice nada de eso la palabra de Dios. Tampoco da un lugar específico que eran del oriente. Por lo que hemos visto en la palabra de Dios tenemos esas conclusiones. Ellos cuando van a ver al niño Jesús ya no está en un pesebre, sino que se encuentra en una casa, y allí adoran al niño Jesús, no adoran a la Virgen María, y le ofrecen los presentes. Y después ahí vemos cómo recibieron en sueños una revelación para que no fueran a ver a Herodes. También vemos en los magos que no conocían la revelación de la palabra de Dios, porque mandó convocar a Herodes, aquí dice, a los sacerdotes, a todos los principales sacerdotes y a los escribas, y le dijeron que nacería en Belén porque se había profetizado, ¿no? Eso estaba en Miqueas 5:2. Entonces ellos no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que estamos viendo, Dios se ha revelado en su vida en unas fases y en una intensidad, pero simplemente para cumplir el propósito de tener la revelación que hoy conocemos en la palabra de Dios. Sí sabían que Jesús era el rey de los judíos, y los propios judíos no conocieron la venida de Jesús, porque ahí vemos que estaban haciendo el Belén y ahí todo el mundo estaba pues ignorante, sin saber lo que estaba aconteciendo. Tuvieron que aparecerse unos ángeles a los pastores, y a lo mejor había más personas, ¿no? Porque aquí cuando vemos en Lucas capítulo 2, dice aquí en el 15, bueno, 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿no? Todos los que oyeron, pues ahí podía haber más personas, pero aquí en el pesebre estaba José, María y el niño, y en cambio en la casa estaba solo María y el niño. Entonces es lo que la palabra de Dios nos muestra. Como he dicho, lo que nos muestran los magos es que vinieron a adorar al Rey de los judíos. Y vemos aquí en Juan 1:11 que dice: sobre Jesús, a lo suyo vino, entonces el pueblo de Dios no se percató, teniendo las profecías, teniendo la palabra y todo, que había nacido ahí Jesús, el Hijo de Dios. Y esta es la realidad que tenemos en nuestra vida. Y este conocimiento que ellos tenían de que ha nacido el Rey de los judíos, me viene a la mente las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María cuando se le apareció, que está aquí en Lucas capítulo 1, verso 32, dijo: este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces pudieron haber recibido esta revelación a través de un ángel o en sueños de Dios, ¿no? Esta es la realidad que hay, porque cuando Jesús venga por segunda vez, toda rodilla se doblará ante Él, y todo el mundo confesará, como escribe el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, que Jesucristo es el Señor, y ante Él serán reunidas todas las naciones. Esto nos tiene que llevar a vivir el tiempo de la Navidad en adoración hacia el niño Jesús, que es Jesucristo, el que vino a morir en la cruz por todos los pecados de la humanidad y que reina por los siglos de los siglos, y que un día toda la humanidad estaremos ante Él cuando se siente en su trono de gloria para juzgar a todas las naciones. Esto lo tenemos en Mateo 25. Dice aquí la palabra del Señor: dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí vemos, ¿no?, que Jesús dice que cuando a una persona la visitamos en la cárcel, le dimos de beber, la vestimos, pues esto mismo lo hemos hecho con él. Y les dice que vengan a heredar el reino de Dios. No es por las obras, pero a través de nuestra fe nos tiene que llevar a hacer lo que Jesús hizo y a llevar a cabo las obras que Dios tiene preparadas para todos los que ahora somos sus hijos y le seguimos a través del Evangelio de Jesús. Que el Señor os bendiga grandemente y que nunca olvidemos que ahora servimos a ese niño que entró por un pesebre en este mundo, pero que sufrió, padeció por los pecados de toda la humanidad, derramó su sangre en la cruz, murió en una cruz. Esa fue la salida del mundo, pero no quedó ahí, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez a buscar a los que le esperan. Y como vemos aquí, todas las naciones serán reunidas delante de él y juzgará. A ese mismo Jesús vendrá con gloria y con poder, y es a quien servimos y seguimos, y eternamente estaremos con él en el cielo. Que Dios os bendiga.